en los próximos minutos nos vamos a intentar centrar en cómo las diferentes actuaciones que se realizan en un aeropuerto persiguen un fin, que es lograr el mayor grado de seguridad en las operaciones aéreas. A veces, muy raramente, tenemos que lamentar, en fin, sucesos como el que recientemente hemos visto en Asturias, de 2 avionetas accidentadas, pero hay que decir que el transporte aéreo es uno de los métodos más seguros. Yo siempre pensé que el transporte aéreo era el método más seguro de todos los existentes, hasta que me encontré con una persona que trabajaba no tengo ningún problema en decirlo, en Orona. Me dijo: no, mira, el método de transporte más seguro es el ascensor. Tiene menos accidentes que el transporte aéreo. Y seguramente es cierto. Pero quitando el ascensor, que es un rival importante en nuestra tarea, hay que decir que el transporte aéreo es uno de los métodos más seguros de transporte. Y vais a ver que esto no ocurre por casualidad. Esto ocurre porque hay mucho trabajo de carácter preventivo realizado para conseguir que esto ocurra de esta manera. La seguridad aérea, safety en inglés, pues para conseguir un grado elevado de seguridad se necesita que haya muchos actores que intervengan en la consecución de este objetivo. Uno de los principales actores son las compañías aéreas, que con operar de forma adecuada sus aeronaves y hacerles el mantenimiento adecuado y tener un entrenamiento para sus tripulaciones, pues logran que la operación se desarrolle normalmente de forma exitosa. Pero hay otros organismos e instituciones implicadas en el asunto, como es la propia Autoridad Aeronáutica. En España, la Dirección General de Aviación Civil es la autoridad aeronáutica que imparte la normativa, mucha de ella por asunción de normativa internacional, que deben de aplicar todos los actores del transporte aéreo. Y asociado a esta Dirección de Aviación Civil, o al Ministerio de Fomento concretamente, está la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es la que se dedica a inspeccionar que todos los actores del transporte aéreo, compañías aéreas y todos los que vamos a mencionar, pues estén cumpliendo con la normativa vigente. Además de esto, existen entidades colaboradoras en el desarrollo del transporte aéreo, como son, por ejemplo, las entidades que colaboran en el análisis de incidentes. La más conocida, la Comisión de Investigación de Incidentes y Accidentes de la Aviación Civil, es un organismo que funciona autónomamente y se encarga de investigar extrajudicialmente todos los accidentes que ocurren en el territorio español, independientemente de las investigaciones que se realicen por parte del juzgado correspondiente. Y por otro lado está el propio gestor de los aeropuertos en España, ¿no? La entidad pública empresarial AENA, a partir de hoy asociada o subrogada a una nueva sociedad recién creada, AENA Aeropuertos Sociedad Anónima, es la empresa que presta los servicios de control de los aeropuertos y de control del tráfico aéreo. Y vamos a ver cómo todo esto redunda en la seguridad. En el caso de AENA, de la entidad pública empresarial y de su asociada AENA Aeropuertos Sociedad Anónima, pues su labor se desarrolla básicamente en 2 áreas fundamentales. Por un lado, su labor preventiva, desarrollando, teniendo medios técnicos, infraestructuras adecuadas que cumplan la normativa y que permitan que las operaciones se realicen de forma segura. Disponiendo de medios humanos, personal entrenado que realiza su tarea precisamente con ese mismo objetivo. Y además desarrollando procedimientos que logran este mismo objetivo, entre los cuales están los manuales de autoprotección y planes de emergencia. Eso como labor preventiva. Y como labor correctiva, en el transcurso de una emergencia, pues suministra recursos y gestiona las emergencias dentro de los recintos aeroportuarios. Luego vamos a ver cómo se hace esto. ¿Cómo se planifica la autoprotección? Bueno, pues la autoprotección en un aeropuerto, al igual que ocurre en cualquier empresa abierta al público, debe estar enmarcada en el plan de autoprotección de la misma.
con la particularidad de que en un aeropuerto ese plan de autoprotección tendrá además unos añadidos diferentes de lo que pudiera ocurrir en cualquier empresa abierta al público, ¿no? El manual de autoprotección, plan de autoprotección ahora, engloba todo esto y además engloba el plan de emergencia aeroportuario, en el cual se detallan los elementos fundamentales que tienen que ver con la atención a los incidentes y accidentes de aviación. La estructura organizativa del plan de emergencia aeroportuario está compuesta por un director del plan, que suele coincidir con el director del aeropuerto, un responsable del puesto de mando principal que se forma en el aeropuerto para atender la emergencia, en los aeropuertos pequeños también constituido por el director del aeropuerto, y por una serie de responsables que se incorporan para establecer el comité de crisis. Luego veremos cuáles son estos, ¿no? Y además de esto, se establece un puesto de mando avanzado con un responsable de mando avanzado en el aeropuerto que está formado normalmente por el jefe de operaciones del aeropuerto. Bueno, pues englobado en todo esto se establece la atención a la emergencia, si es que la emergencia, como estamos viendo de momento, pudiera ocurrir dentro del terreno aeroportuario. Cuando la emergencia ocurre en el exterior del aeropuerto, digamos que está enmarcada en un ámbito mayor y, en consecuencia, como luego veremos cuando veamos este asunto particularizado, será el Servicio de Protección Civil correspondiente, en Euskadi la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco, quien tomará el mando sobre la emergencia. Bien, en todas las emergencias se establece una serie de fases. La fase de alerta, cuando se notifica la emergencia; la fase de alarma, en el que se verifica que efectivamente la emergencia ha ocurrido y de qué magnitud es; la fase de emergencia parcial, que nosotros consideramos emergencia parcial cuando con los medios propios del aeropuerto es suficiente para atender la emergencia; y la fase de emergencia general, que es cuando es necesario solicitar la llegada de medios externos. Las emergencias que se tratan en un aeropuerto básicamente son las que se ven en la imagen. Accidente dentro del aeropuerto, nosotros denominamos zona A o aeroportuaria. Accidente en el exterior del aeropuerto, hasta un radio de 8 kilómetros, nosotros denominamos zona E, exterior del aeropuerto. Cualquier accidente que ocurra fuera del radio de 8 kilómetros, el aeropuerto puede colaborar y de hecho lo colabora en la medida en que sea posible, pero no está dentro del ámbito de responsabilidad del aeropuerto, según la normativa internacional. Emergencia sanitaria, emergencia con mercancías peligrosas, amenaza de explosivos, apoderamiento ilícito o incendios que pueden ocurrir. Para ellas, normalmente se establece un mando principal. Si la emergencia ocurre dentro del aeropuerto, se establece dentro del aeropuerto en una oficina, en el Centro de Control de Operaciones Aeroportuarias, CECOPS en nuestro acrónimo, ¿no? Ahí se establece el puesto de mando principal y ahí se establece el comité de crisis cuando se van incorporando los diferentes responsables de los medios externos. Háblese de responsables de delegación del Gobierno, de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco, Protección Civil de los ayuntamientos, responsables de seguridad pública, Guardia Civil, Ertzaintza, etcétera, responsables de Osakidetza, todos los medios que van a aportar recursos a la emergencia, forman el comité de crisis estableciéndose en una sala, la sala de crisis que está ubicada en el propio aeropuerto y que tiene los medios necesarios para ello. Y se establece, se declara la emergencia, se difunde a los colectivos que es necesario y se organizan las llamadas necesarias para avisar tanto a medios internos como externos en el aeropuerto, abriéndose las salas de atención a ilesos, familiares, salas de aislamiento si fuese el caso, etcétera, etcétera. Un caso práctico es el caso de incendio. Y en este caso de incendio en edificios no nos vamos a extender mucho en este asunto porque no difiere sustancialmente de incendio en cualquier edificio público. Básicamente, las preguntas que hay que contestar es: ¿quién lleva el mando de la emergencia? ¿Cómo y cuándo se produce la evacuación? ¿Por dónde entrarán y saldrán los medios externos? ¿Y dónde se concentrará a los usuarios? Además de atender, propiamente, a la situación de emergencia. El caso más común para lo que es conocido por parte del público es el caso de accidente de aeronave en el interior del aeropuerto. Decía antes que es poco común que ocurra un accidente de aeronave en proporción al número de aeronaves que se mueven, ¿no? Pero sí es verdad que cuando ocurre, habitualmente ocurre en las fases más dificultosas para la operación, que son precisamente las fases de aterrizaje y despegue. Ese es el motivo por el que muchas veces los accidentes ocurren en el interior del aeropuerto, porque es la fase
de vuelo más crítica, ¿no? Bueno, las preguntas que hay que contestar son las mismas, cómo y cuándo se hará la evacuación, quién lleva el mando, entrada y salida de medios, etcétera, etcétera. Y es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Vamos a ver un ejemplo. Una aeronave se le autoriza el despegue, sale de una de las cabeceras y según avanza tiene una rotura del tren de aterrizaje y se sale de su trayectoria y colisiona en un punto determinado del aeropuerto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué sistemas se ponen en marcha? ¿Qué colectivos se ponen en marcha cuando esto ocurre? Bueno, pues el primero es el centro de control de operaciones que se establece en puesto de mando principal dentro del aeropuerto. Y tiene dos misiones básicamente, llamadas internas y llamadas externas. Avisar a todos los colectivos internos del aeropuerto por radiofrecuencia para que se activen los procedimientos internos para atención de la emergencia. Y por otro lado, vía teléfono u otros medios, avisar a los colectivos externos que puedan venir al aeropuerto a aportar los medios de los que disponen. Bien, este puesto de mando principal, o a este puesto de mando principal, es donde después se incorporará el director del aeropuerto para hacerse cargo y también pues, los responsables de los diferentes medios externos para incorporarse a ese mando principal que después se realizaría de forma coordinada y conjunta. Y por otro lado, el puesto de mando avanzado. En el aeropuerto existe un servicio permanente de bomberos, entonces el jefe de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios del aeropuerto se haría cargo inicialmente del mando avanzado sobre la situación. E inicialmente lo que tiene que hacer es confirmar la magnitud del accidente y sus circunstancias y determinar las áreas de acordonamiento alrededor de la aeronave. Un área de intervención, que se denomina, que es el área más próxima a la aeronave, donde solo podrían entrar los bomberos porque hay riesgo de que se queme cualquier persona que no esté dotada adecuadamente para entrar allí. Área de salvamento, que es donde se podrían encontrar las víctimas, otro círculo concéntrico alrededor de la misma. El área de socorro, que es donde se clasificarían los heridos, y el área de aislamiento, que engloba a todas ellas. Bueno, pues además de eso y de extinguir el incendio, que es la tarea primordial e inicial, pues el jefe de dotación se constituye en puesto de mando avanzado inicial. Cuando llegue el responsable de puesto de mando avanzado del aeropuerto, el jefe de operaciones, jefa de operaciones en este aeropuerto, pues se incorporará y tomará cargo de la situación. Bien, supongamos el caso que estamos hablando. Ha colisionado la aeronave y se ha producido, por tanto, la emergencia dentro del aeropuerto. La torre de control avisa de que se está produciendo una emergencia tanto al servicio de extinción de incendios del aeropuerto como al centro de control de operaciones del aeropuerto. Y ahora el centro de control de operaciones inicia la secuencia de llamadas a todos los implicados, internos y externos. Inmediatamente, el servicio de bomberos del aeropuerto se pone en marcha y se dirige al lugar de los hechos para proceder a la extinción del fuego. Cuando se ha producido la extinción y el control de la situación, inmediatamente el jefe de dotación marca las áreas que hemos mencionado. El área roja que veis sería el área de intervención donde solo entrarían los bomberos. El área de círculo amarillo sería el área de salvamento, el área donde se produciría el trasiego, el camilleo de personas hasta donde se ubicase posteriormente el área de socorro. Y todo ello englobado en lo que denominamos área de aislamiento. Bien, pues mientras está ocurriendo esto, el servicio de seguridad del aeropuerto, tanto seguridad pública, guardia civil, como seguridad privada, empiezan a reactivar sus propias actuaciones, que son establecer un punto de reunión para los medios exteriores, abrir las puertas de acceso y de salida para que puedan acceder desde el exterior los medios externos. Para ese entonces, también el director del aeropuerto ha podido ya, quizá, si es que estaba en el propio aeropuerto, hacerse cargo del puesto de mando principal y la jefa de operaciones ya se habrá dirigido por aquel entonces al lugar de los hechos para hacerse cargo del puesto de mando avanzado. Pues bien, a los minutos llegarán inicialmente por cercanía los bomberos del Parque del Bidasoa y seguramente después se incorporarían también los bomberos de Donostia.
para ayudar a los bomberos propios a extinguir y a controlar, ¿no? Porque además habrá que sacar a las víctimas de la aeronave, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nuestro propio servicio interno de mantenimiento aportará un remolque de emergencias con material auxiliar que tenemos disponible por si hacen falta camillas suplementarias y cosas semejantes, ¿no? Y, entre tanto, establecerá junto al mismo el área de socorro, que es donde se producirá posteriormente la clasificación de los heridos. La Guardia Civil del aeropuerto jalonará todas las áreas y además caminos de entrada y de salida al punto donde se ha producido el siniestro para que la circulación de vehículos se realice de forma ordenada. Y se incorporará también al lugar de los hechos la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno vasco para hacerse cargo de la coordinación de los medios externos, de manera que posteriormente todos los medios se irán incorporando. Por ejemplo, las ambulancias de los servicios de Osakidetza, Cruz Roja, etcétera, etcétera, que se puedan incorporar al lugar de los hechos, ¿no? Y en su caso, incluso montar un hospital de campaña, en el caso de que se considere necesario para la clasificación de los heridos previa a su envío a los hospitales o a donde haya lugar, ¿no? Bueno, como habéis visto, son diferentes colectivos que intervienen en la cuestión. Hay un colectivo que es lo que denominamos normalmente señalero, que es el que aparca las aeronaves, o técnico de operaciones en el área de movimiento, estas son las siglas que veis ahí, TOAM. Pues esta persona está apoyando al jefe de dotación porque, lógicamente, con todas las tareas de coordinación que él tiene que hacer allí, pues inicialmente se puede ver desbordado, ¿no? Con lo cual, nuestro TOAM le apoya en todas las llamadas que haya que realizar si fuese necesario, ¿no? Y, por otro lado, recepciona en el lugar de la emergencia, al pie, en el exterior del área de salvamento, pero al pie de la emergencia, a todos los medios externos, suministrándoles unos equipos de comunicación para que puedan comunicar de forma rápida con el jefe de dotación o con el responsable del puesto de mando avanzado que lleve el mando de los eventos hasta ese momento, ¿no? Y por otro lado, habéis visto que nuestro técnico de mantenimiento, una de sus tareas es llevar el remolque de emergencias en el que aportamos material de camilleo, etcétera, al lugar de los hechos y además estarse aquí disponible siguiendo las instrucciones del responsable del área de socorro cuando éste se incorpore, ¿no? Y habéis visto también que dentro del aeropuerto hay fuerzas y cuerpos de seguridad pública, concretamente la Guardia Civil del aeropuerto, los cuales se encargan de todo lo que tiene que ver con accesos, balizamiento de entrada y salida, balizamiento de caminos de acceso, vehículos, restringir el acceso y, en definitiva, también hacerse cargo del punto de reunión desde donde son enviados las ambulancias o los medios externos que vengan hacia el punto donde se han producido los hechos. Y, por otro lado, tenemos un pequeño equipo de seguridad privada que hace labores suplementarias de control de acceso, sobre todo control de acceso al puesto de mando principal, en fin, labores suplementarias, ¿no? Además de eso, y aunque no hemos hablado de eso, la propia compañía aérea tiene un servicio que nosotros denominamos de handling, maleteo, ¿no?, que realiza normalmente labores de camilleo. Por supuesto, la propia compañía tiene que incorporarse tanto al puesto de mando principal como al puesto de mando avanzado, sobre todo en el mando principal para suministrar datos respecto a la aeronave, los datos que se conozcan, ¿eh? En muchas ocasiones hay algunas personas que piensan que los datos relativos a la identificación de las personas se conocen rápidamente porque las compañías aéreas los tendrán. Nada más lejos de la realidad. Cuando ocurre un accidente, normalmente la compañía aérea bloquea el acceso a la base de datos de manera que solo esté en un punto determinado el acceso y no, como podéis imaginar, son datos confidenciales, no se difundan con carácter público, ¿no? Con lo cual, el acceso a los datos de forma inmediata no suele ser tan fácil, hay que obtener una serie de permisos, ¿eh? Pero bueno, cuando se tiene la lista de pasajeros. Y además de esto, ellos realizan labores de camilleo, envían personal para realizar labores de camilleo y atienden la sala de ilesos, atienden a los familiares, en fin, todas las labores que os podéis imaginar, de atención a familiares, atención a ilesos y bueno, pues labores sobre todo de información de lo que se sepa hasta en ese momento, ¿no?
Y luego tenemos otros servicios, como son nuestro servicio de apoyo de atención a pasajeros, usuarios y clientes, de ahí las siglas, y nuestro servicio de información, que realizan labores auxiliares y no suministran, y eso es importante conocerlo, no suministran ningún tipo de información respecto a los hechos. Absolutamente ninguno. La información queda toda canalizada a través de nuestro gabinete de prensa y a través incluso de un comité de crisis que se pudiera formar por las diferentes autoridades que pudiesen dar la información. Así que nosotros en este sentido somos bastante prudentes y procuramos centralizar toda la información de modo que haya una sola voz, sobre todo porque deben ser los familiares los primeros que conozcan los datos, sobre todo si ha habido fallecidos en el accidente. Bien, y por supuesto medios externos que aportan sus servicios. Hablemos de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco, que coordina todos los medios exteriores. Hablemos de los bomberos, tanto de Diputación como del Ayuntamiento de Donostia, que aportarían su saber y su buen hacer para poder ayudar a nuestros bomberos, no solo a la extinción del incendio, porque seguramente cuando ellos llegasen el incendio ya estaría extinguido, pero sobre todo a sacar de la aeronave a los heridos, incluso, si se diera el caso, a los fallecidos cuando lo autorizase el juez, ¿no? Hablemos de la Ertzaintza, por ejemplo, que se encarga en el exterior del aeropuerto de todo el control, junto con la Policía Municipal de los municipios afectados, y de Osakidetza, Cruz Roja, DIA, todo lo que se encargan del servicio sanitario. Y después otras instituciones como Subdelegación del Gobierno, que coordina sobre todo niveles de asuntos de prensa, la Comisión de Investigación de Accidentes y Incidentes, que mandaría a técnicos con carácter lo más rápido que fuera posible para investigar los datos del accidente ocurrido, y si el accidente ocurriese en el plano agua, también intervendría en este asunto Salvamento Marítimo con sus helicópteros y sus medios de rescate para poder en fin, prestar el servicio en el plano agua. En definitiva, diferentes actores que se solapan en sus misiones. Pero ¿qué ocurre si el accidente sucede en el exterior del aeropuerto? Pues si el accidente sucede en el exterior del aeropuerto, pues el mando lo ostenta la autoridad de protección civil que haya en el exterior. El servicio de vigilancia y alerta, que detectaría que ha ocurrido un accidente, estaría formado, por tanto, por la Unidad de Protección Civil en Euskadi, la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco, porque pudiera serle notificado por algún ciudadano, ¿no?, que pudiera saber del hecho. También existe un servicio de control de todos los aeronaves que viajan por el espacio aéreo. Todos los vuelos que viajan en el espacio aéreo en forma instrumental, por instrumentos, son controlados en todo momento por un controlador de la circulación aérea de una determinada torre de control, de manera que si alguno de ellos tiene un incidente se sabe inmediatamente. Por el contrario, los vuelos que viajan en modo visual, es decir, que no utilizan instrumentos, sino que se guían por visualmente, por las circunstancias orográficas del terreno, que también los hay, pues estos no están permanentemente en contacto con las torres de control, pero sí están siendo supervisados por cuanto que las operaciones de CECOPS, los Centros de Coordinación de Operaciones de los aeropuertos de origen y destino, saben del origen y cuándo está previsto la llegada a destino de este vuelo. Y cuando esto no ocurre, se activan las fases de alerta. Hay tres fases. Incerfa es la fase de incertidumbre, en la cual se activa cuando el piloto lleva 30 minutos sin comunicar con alguna torre de control o cuando ha pasado la hora de llegada al aeropuerto y el avión no ha llegado. Alerfa, que es la fase de alerta, se activa cuando han pasado 5 minutos después de que se le autorizó el aterrizaje y no se ha producido la operación de aterrizaje, o cuando hay una alerta leve o una sospecha de ocurrencia de accidente, y esto da la alerta. Y de Tresfa, que es la fase ya de peligro, en el cual se movilizan los recursos precisamente para buscar a las aeronaves. El servicio de búsqueda lo presta el Servicio de Búsqueda y Salvamento, el SESAR, ¿no? Y además también a través de los medios internos la dirección del aeropuerto y el centro de control realizan una búsqueda de datos para intentar saber dónde puede estar la aeronave en esas alturas del vuelo.
Si ocurre que la aeronave ha caído en el mar, pues salvamento marítimo, realiza el servicio de búsqueda también, y en tierra, pues si ocurriera en Euskadi, el servicio de Protección Civil, Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco realizaría la búsqueda. Y el salvamento, pues la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco, si ocurriera en Euskadi, o salvamento marítimo, si ocurriera en el plano agua. En definitiva, que en el exterior del aeropuerto es la Dirección de Protección Civil correspondiente la que tiene la jurisdicción y la responsabilidad de llevar tanto el puesto de mando principal como el puesto de mando avanzado. Y hay otras emergencias, emergencia sanitaria. Verdaderamente distinguimos dos cosas: un solo pasajero que tiene un problema, esto no activa el plan de emergencia, sino que se activa un procedimiento local de emergencias médicas, mientras que si es un conjunto de pasajeros, por ejemplo, cuando la gripe aviar podría haber ocurrido, ¿verdad? Pues entonces se activa un procedimiento específico de emergencia sanitaria donde se contiene y aísla a los pasajeros. Después, mercancías peligrosas. Como podéis imaginar, es bastante semejante al caso de accidente normal, solamente con las particularidades de que son peligrosas las mercancías. Explosivo o secuestro, en el que se activan una serie de protocolos reservados, por lo cual nos los transmito en esta conferencia. Y caso de incidente de aeronave, en el cual no ha ocurrido ningún accidente, pero se sospecha que puede ocurrir, una aeronave se aproxima a un aeropuerto con algún problema o algo semejante. Cuando esto ocurre, se activa la alerta local o la alarma general. Se activaría la alerta local si se entiende que la aeronave va a aterrizar sin dificultad, trae algún problema, pero no le va a impedir aterrizar con ese problema. Y por tanto, y por el contrario, se activaría la alarma general en el caso de que la aeronave sí tuviese problemas para el aterrizaje. Y alarma general implica, son dos fichas diferentes, a la alerta local y la de alarma general, y cada una implica una cosa. Alerta local implica aviso a los colectivos internos y alarma general a los colectivos externos. Muy bien, pues esto es básicamente el plan de autoprotección de un aeropuerto, y así que solo me resta daros las gracias por la atención. Si tenéis alguna pregunta que hacerle, la verdad es que ha sido muy clarificador.